Esta mañana nos acompaña aquí en el estudio el doctor Adolfo Laborde, es internacionalista e investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Anáhuac, con quien vamos a hablar de la importancia que tiene en estos momentos, sobre todo con la política de Donald Trump, la relación comercial entre México y especialmente China, doctor Laborde. Gracias, Patimo, gracias, Omar, muy buenos días. Es un honor tenerte aquí, un lujo tenerte aquí No, yo encantado, le tengo mucho aprecio a este espacio. Gracias. Pues mira, Pati, todo se deriva de un estudio que se realizó o realizamos en conjunto con el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, en donde ellos, como buenos pensadores, es un centro de pensamiento que da nutrientes a los senadores y a la opinión pública sobre los grandes cambios internacionales que México está experimentando. Entonces surgió esta idea de establecer una estrategia muy puntual, en el caso de China, para ver qué tan viable es este plan B, ¿no? O este plan B, si va a funcionar o no va a funcionar en el caso de firmar un acuerdo de libre comercio con este país. Entonces, de ahí se deriva la idea, trabajamos, es producto de una estancia de investigación que ustedes se acuerdan, tuvimos varios enlaces desde China el año pasado, y bueno, pues ya está el documento está publicado en este centro y tiene hallazgos muy interesantes. ¿Cómo cuáles? Mira, pues por ejemplo, una de las cosas que encontramos es que China y México son economías competitivas. Desafortunadamente no encontramos en este momento una complementariedad y esa complementariedad puede evolucionar a través de diferentes esquemas. Pensamos que se puede empezar a trabajar en un esquema de asociación económica, no un libre comercio, porque como ustedes saben, la relación bilateral es deficitaria con respecto a China, más de 64,000 millones de dólares, y eso, bueno, de alguna manera, en caso de abrir todo el mercado y dejar pues sin protección algunos sectores, podría acarrear algunos problemas. Entonces, sí es recomendable esta diversificación. México la necesita, sobre todo en la coyuntura con la que estamos atravesando, en el tema de la negociación o renegociación o modernización del Tratado de Libre Comercio, y además, pues apunta también al tema de generar estos insumos a la clase exportadora mexicana para poder encontrar esos nichos de mercado. ¿Qué tan difícil, qué tan desventajoso puede ser negociar con un país como China, que es la segunda potencia del mundo y que, bueno, su cultura, su historia también tiene que ver a la hora de sentarse en la mesa y negociar acuerdos? Bueno, el esquema o el estudio al que hago referencia tiene una parte de cuál es la perspectiva de México sobre China. Entrevisto a varios actores internacionales, entrevisté al ex embajador Ventura, que está ahora en Londres, me parece, a empresarios, a una serie de estudiantes, a una serie de emprendedores que están viviendo en China. Y una de las cosas en las que se hace referencia en ese estudio o de las que ellos hablan es que es necesario conocer ese país. ¿Cómo conocerlo? Bueno, a través de los mecanismos que ya conocemos, a través de esta cooperación que es muy buena, hay que decirlo, hay un diálogo político de alto nivel. México fue uno de los países que reconoció a China cuando regresa al concierto internacional en 1972-73 y bueno, pues hay que utilizar esas plataformas del capital humano que ya están en China. Entonces, sí es complicado, el estilo de negociación es muy difícil, el aparato burocrático también es complejo y ahí hay que invitar al gobierno chino para que se agilicen muchos trámites, por ejemplo. A mí me gustaría que nos explicaras, Adolfo, por ejemplo, hablaste de este déficit que México tiene actualmente con China, déficit comercial, ¿no? Sí. ¿Cómo un país de nuestro tamaño, o del tamaño de la economía de México, puede tener un intercambio con China? Claro. Es decir, ¿cuáles serían como las áreas, los puntos donde México podría tener algo benéfico? Claro. Porque lo que tú buscas con un intercambio comercial es beneficios, ¿no? Bueno, número uno, me parece que debemos de localizar cuáles son las áreas de oportunidad en términos de estrategia de comercialización internacional. Hay dos variantes, una es la demanda exportable y otra es la oferta exportable. Entonces, regularmente nosotros estamos trabajando, o México trabaja regularmente bajo esta dinámica de oferta exportable, pero también hay que buscar la demanda exportable y ahí es donde tenemos que dirigirnos en el mercado chino. El mercado chino es un mercado muy importante, tiene más de 350 millones de clase media, necesitan servicios, necesitan productos. ¿Dónde podríamos buscar esa complementariedad? Bueno, precisamente es lo que tenemos que hacer, un ejercicio de inteligencia económica, ver cuáles son esas necesidades, hacer algún tipo de asociación con el gobierno de ese país y empezar a fluir más el término comercial, porque desafortunadamente, y así lo constaté en las entrevistas
entrevistas que hice, los protocolos sanitarios son muy tardados, por ejemplo, Sí. ¿no? Y eso imposibilita que haya un comercio o un fluido o una fluidez en el comercio entre los dos países. Por supuesto que la complementariedad podría empezar con alimentos, con bebidas, servicios, ¿no? Pero también tenemos que empezar a buscar esquemas de coinversión con ellos para que el capital mexicano de riesgo tenga una posibilidad también de insertarse en el mercado de China. ¿Qué tan difícil es, por ejemplo, el factor idioma en ese sentido? Bueno, es un tema importantísimo. Yo lo viví en carne propia. Desafortunadamente, no todos los países se internacionalizan como a uno le gustaría, ¿no? Hay oportunidades en la materia. Es un tema complicado. Para eso yo propongo en el estudio que debemos de canalizar ese capital humano que ya tenemos. Hay una clase académica, una clase de expertos que se debe de fusionar, debemos de unir fuerzas y esas fuerzas se tienen que encaminar a los programas estratégicos de penetración del mercado chino, a los académicos que a veces nos cuesta trabajo entender las cosas técnicas, hay que capacitarlos y a los técnicos también hay que capacitarlos en temas de política, temas de cultura, porque si no estaríamos hablando de cuestiones totalmente diferentes y hacen que la perspectiva se pierda un poco. Brevemente, Adolfo, la visita del presidente Peña, ¿cómo la viste? Muy buena, me parece que lejos de pensar que México no está actuando, lo está haciendo. Esta cuestión geopolítica y geoestratégica nos hace pensar que tenemos más posibilidades, es un mensaje muy poderoso y lo tenemos que aderezar con lo que está pasando, la negociación del TLC, lo que acaba de pasar con DACA, por ejemplo, todo eso lo tenemos que unir y responde un poco a la estrategia de nuestro país. Finalmente, rapidísimo, este estudio que hiciste con el Centro Gilberto Bosque, ¿se puede Sí. Adquirir? ¿Dónde Sí, se puede en la ir? página, En la del página misma. centro, entran a la página del centro, ahí está en la parte de Gratuita. investigación, totalmente gratuito y es altamente recomendable porque me parece que ofrece insumos para tomar decisiones. Sin duda alguna. Muchísimas gracias, Adolfo Laborde, por estar con nosotros. Un lujo haber tenido No, con presencialmente. gusto, Ojalá con que sea más frecuente Con estas mucho visitas. gusto. Gracias por estar con nosotros.